Inicio, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esperarme. Miren la cantidad de problemas que se presentan porque hay bastante público, afortunadamente. Entonces, esta charla se llama Viajando por el Universo con las Matemáticas. Les aclaro, no es una clase, es una charla de divulgación. Las clases son totalmente distintas a este tipo de presentación. Y el título es ambicioso, entonces cuando vamos a viajar por el universo, primero, ese es muy grande y las matemáticas también son muchísimas. Entonces realmente es un microviaje bien chiquitico, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo. La primera parte dice el mundo de las matemáticas. Las matemáticas forman parte de la naturaleza y de nuestro mundo. Para encontrarla basta mirar a nuestro alrededor con mucho entusiasmo y dedicación. De esta manera, las matemáticas están integradas con todos los saberes, los oficios, las aficiones y las actividades de las personas. El papel del profesor debe ser orientarnos para aprender a encontrarlas, entenderlas y disfrutarlas. Según la clasificación de la matemática del año 2020, hoy en día ellas tienen alrededor de 6.000 áreas de trabajo. O sea, cálculo, álgebra lineal y 5.997 más, casi nada, ¿no? En 1990 tenía menos de 2.500. Esto quiere decir que en los últimos 30 años se han creado más de 3.500 áreas de la matemática. Eso crece enormemente, más que exponencialmente. En la actualidad aparecen más de 1.000 resultados nuevos diariamente. O sea que mientras yo he hecho aquí carreta, hay por lo menos 20 o 30 nuevos resultados en la matemática. Ante tantas posibilidades, ¿cuáles áreas elegimos para esta charla? Sigamos al epistemólogo y biólogo suizo Jean Piaget. Piaget sostiene en su teoría sobre el desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje. Nos dice que los niños a edad muy temprana poseen las nociones matemáticas de orden, grupo y topología. Es decir, antes de que el niño aprenda a leer y escribir, ya tiene todas estas matemáticas y bien claras. Cuando llega a la escuela generalmente le destruye estas cosas. Veamos algunos detalles. En la escuela iniciamos el estudio de la geometría de Euclides, la geometría de la congruencia con sus propiedades de tamaño, forma y ubicación especial. Si nosotros decimos, mire, este es un triángulo grande, este es un triángulo más pequeño, en la forma dice un triángulo y un cuadrado son distintos, una circunferencia y un rectángulo son distintos. Y la ubicación espacial es en qué parte del espacio están ubicadas estas figuras geométricas. Vamos a mirar un poquito eso a continuación. Fíjense, la geometría es la semejanza con las propiedades de forma y ubicación espacial. Repito, en la congruencia tenemos en cuenta tamaño, forma y ubicación espacial. En la semejanza, forma y ubicación espacial. Es menos exigente, ¿verdad? ¿Se puede ser menos exigente? Sí. Nos quedamos únicamente con la ubicación espacial. Claro, si quitamos la ubicación espacial, no quedamos con nada, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya quitamos tamaño y forma. Solamente nos interesa la ubicación espacial. Esta es la topología. Por eso es que los niños saben muchísima topología. Insisto mucho, cuando llegan a la escuela, los maestros se encargan de borrarle esos conocimientos. La escuela destruye. ¿Qué quiere decir ubicación espacial? Observen esta figura de tipo rectangular que divide al plano en tres partes.
la zona verde, que es el interior, toda esa parte, todo lo que queda por dentro, naturalmente lo llamamos el interior de esa figura. Lo que queda por fuera, el exterior. Y lo que divide el interior del exterior, la frontera. Fíjense que son los mismos conceptos que aparecen en los mapas. Cuando uno dice mapa de Colombia, vivimos en el interior, en el exterior y la frontera. La frontera también se le llama límite. Entonces, cuando, por ejemplo, en cálculo se enseñan límites, uno está hablando de esos límites, de estos mismos límites. Observemos algunos ejemplos interesantes. Miren ese par de relojes, son congruentes. Tienen la misma forma y el mismo tamaño. Además, es un diseño bien interesante para los chicos de diseño. Ahí se pueden inspirar bastante. Estos relojes son semejantes porque tienen la misma forma, pero distinto tamaño. ¿Sí? Bastante distinto tamaño. Y el que viene a continuación es genial. Son los relojes topológicos. Esta es una de las obras maestras de Dalí, el famoso pintor Dalí, y este cuadro se llama Persistencia de la Memoria. Observen que en esos relojes no interesa ni el tamaño ni la forma. Solamente ustedes distinguen el reloj, lo que queda por fuera, y el borde o frontera del reloj, lo que le decía de la topología. Exactamente eso. Miren, este es un caso de congruencia que aparece en la obra de Escher, que se llama Peces y Llaves. Ay, caramba. Estas aves que vuelan de izquierda a derecha tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero si uno baja rápidamente la vista, ve que abajo ya se convirtieron en peces. Y esos peces también tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ese fue un señor genial que cogió todas estas cosas y las talló en madera. Eso es bien interesante para el arte. Este es un ejemplo de semejanza. La famosa mariposa monarca, que ustedes saben que llegan a México, en particular, ellas viajan interminables días, viaja la especie. De pronto las que salieron de su origen no llegan al destino, cada una de las mariposas en particular, pero la especie mariposa monarca sí llega. Y es natural ahí ver que tienen todas igual forma, pero distintos tamaños. Y la ubicación espacial se conserva, lo que queda dentro, por fuera, de las salas, etc. Casi que es un error mío explicarles tanto, porque se aprende más viendo lo que les estoy mostrando que contándoles el cuento, ¿cierto? Semejantes. Miren, esas figuras son semejantes, una serie de círculos punteados que están cambiando de tamaño, pero no de forma. Y este es más hermoso, una hoja de un árbol. Si ustedes ven las ramitas pequeñas, las pequeñas hojitas, todas son de igual forma, pero de distinto tamaño. Esa es geometría de la semejanza de la fina. Fina es la que aparece en la naturaleza, horrible la que los maestros dibujamos en el tablero. Acuérdense que el peor sitio para enseñar matemáticas es el salón de clase. El mejor sitio es la naturaleza. Miren esta de Dalí también, La Tentación de San Antonio. Si ustedes observan, los camellos y los caballos tienen bien desproporcionadas las patas con respecto al cuerpo, ¿sí? ¿Qué interesa? Simplemente la ubicación espacial, no hay uno encima de otro, todos están caminando, pero la forma y el tamaño no importa. Esa es topología. Ahora, ¿quiénes son en consecuencia los mejores topólogos? Les voy a mostrar la mejor lámina de topología que encontré. Esta, ¿cierto?
los dibujos de un niño. Un niño de 3 años hace ese tipo de dibujos. Si ustedes observan detenidamente, hacen una curva cerrada para delimitar la cara, ponen los ojos por dentro, o sea, en el interior, y la boca en el interior, no importa que los ojos tengan tamaños distintos. Y ponen las orejas de la frontera hacia afuera. Son de distintos tamaños, no importa, y los pelos salen de la frontera hacia el exterior, en toda la figurita. Entonces, profe, el estudiante Juan Alejandro Vargas levantó la mano. Sí, sí, señora, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es que tengo una duda, pues porque me pareció muy interesante este comentario sobre que el mejor salón para aprender matemáticas es la naturaleza. Me gustaría saber, pues, qué metodología o qué pedagogía debería llevar un maestro para poder inculcar ese pensamiento matemático. Lo primero que tiene que hacer, yo voy a mostrar un poco ahora a continuación cosas de esas, y al final te comento qué debe hacer un maestro. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Bueno, ya miramos. Ok. Fíjense entonces lo que dice: ubica muy bien interior, exterior y frontera, que son los conceptos básicos de la topología. La segunda parte se llaman simetrías y grupos. Recuerden que hablábamos al principio de que el niño tiene clara la noción de grupo. Vamos a ver qué quiere decir eso. Las semejanzas son movimientos, biyecciones, automorfismos que dejan invariante la estructura del plano. Eso decía Leibniz. Miren estas propiedades. Toda figura es semejante a sí mismo. Claro, ese se llama la identidad. Si una figura es semejante a otra, esta última es semejante a la primera. O sea, la semejanza tiene inverso. Y si una figura es semejante a otra y esta lo es una tercera, la primera y la tercera son semejantes. Esa es la composición, que es la operación de grupo. Acuérdense, un grupo es un conjunto en donde hay una operación, composición en este caso, hay un elemento neutro, que es la identidad, y todo elemento tiene inverso aditivo o multiplicativo, dependiendo del grupo, ahí está. Entonces, cuando miramos la semejanza, ahí hay grupo. Todos los movimientos forman grupo. Cuando ustedes se desplazan, por ejemplo, de su casa, cuando se podían desplazar antes de la pandemia, de su casa a la universidad, ahí hay una función. Esa función es biyectiva, sí señor. ¿Por qué? Porque tiene inversa. ¿Por qué tiene inversa? Porque podemos regresar a la casa. ¿De acuerdo? Y si yo me quedo en la casa y no voy a la universidad, esa es la identidad. Inverso es regresarse, y la composición es dos traslaciones de ese tipo, dos movimientos de ese tipo. Esa es la definición de grupo. ¿Cierto? ¿Qué son las congruencias? Las congruencias son semejanzas que no cambian las dimensiones. Hay propias, que son movimientos de traslación y rotación. Cuando uno rota, por ejemplo, las llantas de la bicicleta o del patín, ahí hay grupos de rotación que se convierten en traslación cuando nos subimos a la bicicleta y nos trasladamos de un lugar al otro. Como es la compuesta de traslaciones, yo me traslado de un sitio a otro y de este a un tercero, entonces puede ser un solo movimiento desde el principio hasta el final. Y tiene inversa, que es devolverse. Las impropias son las reflexiones o imágenes frente a un espejo. Un día de estos, hablando con Janet, le preguntaba: oye, Janet, ¿desde cuándo existen espejos? Y me decía: pues eso hace mucho tiempo. Bueno. Sí, me puse a pensar hasta en la fecha, ¿cierto? ¿De qué siglo sería? Bueno, cuando yo nací ya había espejos, y yo tengo casi 100 años, entonces no hay problema. Pero que va, cuando nació la humanidad ya había espejos. Vamos a ver que no estoy mintiendo, voy a ponerles los ejemplos. Bien, los movimientos del plano que dejan invariante una figura forman un grupo. Ese es el grupo de la simetría que posee la figura.
Y esa es la geometría que propuso Felix Klein ya hace más de 2 siglos y medio para estudiar geometría. ¿Qué es una geometría? Es el estudio de las propiedades que quedan invariantes bajo la acción de un grupo de transformaciones. Como la topología queda invariante por homeomorfismo, entonces la geometría, la topología es una geometría. Bueno, voy a hacer unos dibujitos y después los voy a borrar porque esto es tablero. Una figura es simétrica respecto a una recta de L si se transforma en sí misma por una reflexión de L. Si ustedes observan aquí, dibujé un triángulo ABC. ¿Qué quiere decir que se llame ABC? A es un vértice, B otro vértice, C otro vértice. ¿Cómo se ponen los nombres? Como a cada uno le dé la gana. No existe ninguna regla para poner nombre. Igual que cuando nace un niño, ¿qué nombre le ponen? El que papá decida. De pronto a uno lo bautizaron Anacleto Panquiaco, pues esa es culpa de los papás, no del niño. ¿Listo? Aquí el vértice que bauticé con el nombre de A se refleja en A', B en B' y C en C'. L, la vertical, es la reflexión. Ese hace el papel de un espejo. ¿De acuerdo? Ahí lo escribí. A se transforma. La flechita que pongo ahí abajo quiere decir A se transforma en A', B en B' y C en C'. Ahora la rotación. Una congruencia que deja fijo un punto se llama una rotación alrededor del punto. Otra vez tablero, dibujo un triángulo, le pongo vértice ABC, cualquier nombre es bueno, y voy a hacer lo siguiente, a rotar. Voy a rotar el punto A hasta que llegue a B, o sea, 1/3 de vuelta. Fíjense que ahí estamos usando la noción de 1/3. Cuando roto B se convierte en C y cuando roto C se convierte en A. Si roto 2 veces A, a partir de A, roto 2 veces, llego hasta C, B, roto 2 veces B, llega hasta A, y A, C lo roto 2 veces y llega hasta B. O sea, la rotación 2 veces, R, cuando pongo el exponente 2, quiere decir que es 2 veces que aplico la rotación. ¿De acuerdo? Y si roto 3 veces, ¿qué me queda? El triángulo igualito, ¿no? Al principio. O sea que formé un grupo. ¿Cuál es la identidad? No rotar el triángulo. Y si yo roto A en B, la rotación inversa sería llevar B hasta A. Tiene inversos y todo eso. Fíjense que estas rotaciones las estoy haciendo siguiendo un ciclo. Puedo hacerlo en el sentido de la manecilla del reloj o contrario. Un ciclo. Por eso ese se llama un grupo cíclico. Es un grupo cíclico de orden 3. Porque se hizo 3 veces el asunto. Los que dicen que saben matemáticas, que yo lo dudo, lo llaman Z3. Z porque Z es para entero. ¿Y por qué los enteros lo escriben con Z? Pregúntense a los profesores para que vean que tampoco saben. Además, en el triángulo, fíjense que si yo trazo una recta por el vértice A y por la parte media entre B y C, que la llamo aquí L sub A, esa es una reflexión, otra por B y otra por C. Hay 3 reflexiones. Si reflejo A con respecto a L sub A, queda A quieto. B se convierte en C y C en B, ¿cierto? Y si reflejo con respecto a B, la que pasa por B, ¿qué pasa? A se convierte en C, B queda quieto y C se convierte en A. Y finalmente la que pasa por C convierte A en B, B en A y C en C. Cada una tiene un punto fijo y la otra es la inversa. Entonces tengo 3 grupos de orden 2, que los llaman Z2, que son las reflexiones. En total, como hay rotación y reflexión, hay un grupo de orden 3, 3 grupos de orden 2. En total, hay un grupo de orden 6 que lo llaman grupo diédrico, los que saben de teoría de grupo. Eso es. Pero bueno, esos son mis dibujos.
Falta definir traslación. Una traslación es una congruencia que desplaza una figura en una longitud y dirección precisa para producir otra figura congruente con ella. Si uno desplaza una figura en una longitud y dirección precisa, está hablando de un vector, ¿no? Los que saben álgebra lineal lo llaman así. Entonces, miren ese ejemplo de traslación, ¿no? Creo que todos los conocen. Ya ese no está en el tablero, ¿no? Afortunadamente. Observen que se van trasladando las hojitas a la derecha. Aquí hay dos movimientos. Las de abajo se trasladan, las de arriba se trasladan. Y si la de abajo la traslado hasta la mitad, la invierto por el espejo, queda la de arriba y así sucesivamente. O sea que en esa hojita hay bastante matemática, bastante teoría de grupo. Claro, esta es mucho más bonita. Obsérvense las traslaciones, ¿no? Cuando vamos por un sendero en la naturaleza, los troncos de los árboles van formando una traslación. Bueno, ahí hay rotación, traslación, hay dilatación, hay de todo lo que ustedes quieran. Sobre ese último dibujito uno podría escribir un libro de matemáticas y sobra dibujos todavía. Bien. La simetría, independientemente de la amplitud con que se defina su significado, es una idea por medio de la cual el hombre, a través de los tiempos, ha intentado comprender y crear orden, belleza y perfección. Ojo con eso, ¿no? Orden, como decíamos al principio de Piaget, belleza, que si no hay belleza y perfección, la cosa anda mal. Lo mejor de la matemática es la belleza, la perfección y, claro, el desorden. Recuerden que la matemática ni es exacta ni es única y, como estamos viendo aquí, tampoco trabaja siempre con números, ¿no? A continuación observaremos varias imágenes de fenómenos naturales o artísticos. El reto es describirlo tanto algebraica como geométricamente. Cuando digo geométricamente, ahí involucro la topología. Claro, en esos dibujos también hay cálculo diferencial, cálculo integral. En esos dibujos hay álgebra lineal. Hay de todo lo que ustedes quieran de matemáticas, pero simplemente vamos a mirar. En vez de dibujar, bueno, aquí digo esta frase: les aseguro que son mil veces mejores que los triángulos que acabamos de examinar y que los encontramos en todos nuestros paseos. ¿Ves? Como los invité a pasear, vamos a pasear. En vez del triángulo, ¿no les parece mejor ese? Una flor de 3 pétalos. Si ustedes observan los 3 pétalos, además hay un triángulo interno que es los punticos negros y están los ejes de simetría perfectamente escritos. O sea que ahí hay por lo menos hay un grupo diédrico de orden 6, porque hay uno de rotación de orden 3, 3 reflexiones. Bueno, ¿y para qué digo más? Yo siempre digo que no voy a explicar mucho porque les quito el placer de descubrir todo lo que existe allí. Y miren ese, en vez de dibujar pentágonos regulares, miren lo que pasa. Esa es otra flor hermosísima, con sus reflexiones, con sus simetrías bilaterales, con sus mediatrices y todo lo que quiera. Y en la parte interna se forma otro pentágono que es reflexión del primero y de tamaño más pequeño. Una semejanza bajo una rotación. Este es cierto. Un pentágono. Hay realmente 2 pentágonos. Los pétalos forman un pentágono y las hojitas detrás de los pétalos forman otro pentágono regular. Y uno es rotación del otro. Yo no sé en qué ángulos, pues calculen los ángulos, ¿no? De pronto es pi quinto o 2 pi quinto. Ustedes que como están del día en matemáticos saben que esas rotaciones utilizan el pi. Este es perfecto porque es un grupo de rotación que no tiene simetrías bilaterales. Es un grupo, tiene ¿cuántos? 6 pétalos. Es un grupo cíclico de orden 6, ¿cierto? Claro. Este parece que fuera dibujado por alguien que sabe dibujar, ¿no? Un pentágono regular,
con todas sus mediatrices, bisectrices, bueno, ¿para qué les digo más? Y ese 8. Si ustedes han observado las flores anteriores, casi todas las que presento, bueno, no las que yo presento, las que hay en la naturaleza, casi todas tienen 3, 5, 8 pétalos. La mayoría tienen 5. ¿Por qué? Pregúntele a un biólogo, y si su maestro es de matemáticas, pregúntenle por la sucesión de Fibonacci. Ahí está totalmente escrita. Pues hay que aprender a mirar. Claro, esta es mucho más complicada, ¿cierto? ¿Saben cuál es, no? Girasol. Se observa en la parte inferior, si ustedes observan, hay dos familias ortogonales, ¿cierto? De curvas. Esas curvas tienen una inclinación también concordante con la sucesión de Fibonacci. Fibonacci está en toda la naturaleza. Bueno. Simetría bilateral. Yo les dije que los espejos existen hace muchísimo tiempo, ¿sí? Yo puse una recta, ¿cierto?, para hacer espejos en una dimensión. Y los espejos en que ustedes se miran en la casa son espejos bidimensionales. Pero los bidimensionales los encontramos aquí, miren, en el agua, ¿no? La superficie del agua es un espejo bidimensional. La figura que está arriba se refleja completamente en la de abajo. Ustedes saben que ese es un mausoleo, no les voy a decir de quién, ni mucho menos, para que ustedes averigüen. Y es perfecta, una simetría bilateral perfecta. Ese es otro genial, ¿cierto? Las garzas se pararon unas frente a la otra en forma simétrica. Y además la línea roja que marca el sitio del agua la refleja dentro del agua. También en simetría perfecta. ¿Qué cantidad de cosas no hay allí? Si uno siguiera este movimiento, descubriría un jarrón. De pronto de ahí se inspiraron los antiguos para hacer jarrones, no sé. Hay tanta cosa que se puede ver ahí que es imposible describirla en un ratico. Miren ese monte precioso, ¿cierto? Un nevado y su simetría bilateral. Este es más bonito. Ahí me metí en biología, ¿cierto? Estos son voy a leerle el nombre, equinodermos de la clase Ophioidea. Son esqueletos de animales pequeñitos. Y ahí pueden encontrar simetrías de rotación, de traslación, de reflexión, continuidad, curvas, bueno, sistemas dinámicos, puntos fijos, lo que quieran. Ese lo conoce todo el mundo, pero poco lo examina. ¿Sí? Los paneles de las abejas. Obsérvese que estos hexágonos se van desplazando a la derecha o se desplazan en la diagonal, o también se les puede rotar, ¿sí?, 6 veces, grupo Z6, grupo de traslación, grupo de rotación, tal. Las abejas tienen simetría bilateral. Bueno, y quién sabe qué otra cantidad de propiedades no hay en esta cosa. O sea, si uno está en zoología, lo que encuentra son simetrías al por mayor. Estas son medusas. Cuando ustedes van a la playa, a veces dicen, me picó una guamala, una medusa, ¿cierto? Si observan la de arriba, es una campana, ¿sí? Las personas que saben probabilidad dicen, eso parece ser la distribución normal de probabilidad, ¿no? ¿Quién sabe? De pronto sí. La que está en la mitad tiene aquí en el puro centro 2 perpendiculares, o sea, forma un grupo cíclico de orden 4. Las hojas son estas grandecitas, es un Z8, un grupo cíclico de orden 8. Las más chiquiticas van describiendo otro tipo de grupo, no sé cuánto habrá, infinidad de grupos. Abajo, a la izquierda también aparecen Z4,
y muchísimos otros grupos. Bueno, estos son tridimensionales. Si ustedes se acuerdan que en geometría le enseñan uno los cuerpos platónicos o sólidos platónicos, que se demuestra en matemáticas que no hay sino 5. Las personas que han visto radiolarios, que son también unos animales pequeños, pueden observar esta figura y sacar conclusiones. Yo no voy a concluir nada, ¿no? Pero ustedes sí pueden concluir cantidad de cosas sobre lo que observaba Platón en su época para sacar este tipo de conclusiones. ¿Cierto? Como para hacer alfombras, las personas de arte, de diseño. Miren que aquí hay 6, esta figura del centro parece un bordado con 6 flores, hacia los lados hay otros tantos, otros tantos, todo lo que quieran. Eso es química. ¿Qué es eso? Es una muestra de berilio que se difractó por rayos X, difracción del berilio por rayos X. Cada vez que una sustancia química se difracta por rayos X, aparece una cantidad impresionante de grupos de simetría. Ahí tienen algunos. Entonces, como les había dicho, es mejor mirar la naturaleza que mirar el tablero. Claro, este es un jarrón antiquísimo, más de 6.000 años. ¿Qué simetrías tiene? Si uno mira el asa, tiene simetría bilateral, pero aquí donde más abajo los animalitos que van en la misma dirección forman un grupo de rotación. Ellos se trasladan para formar rotación. Y más abajo otro grupo, si ustedes hacen la cuenta, a cada altura el grupo de rotación es distinto al anterior. O sea, uno podría describir todas estas figuras con grupos de rotación. Claro, y ustedes dicen, pero bueno, no nos puso ejemplos colombianos. Miren el sombrero volteado. Una cosa interesante es estudiar el sombrero volteado desde el punto de vista algebraico y geométrico. Esa es de las tareas chéveres que hay que hacer. Bueno, la arquitectura, mis amigos arquitectos, ahí tienen. Ahí tienen, ¿cierto? Este es la iglesia de la ciudad de Pisa, en Italia. Fíjense que tiene 3 partes. La parte que queda más cercana aquí a nosotros es el baptisterio, ahí bautizaban a los chicos, luego la iglesia misma y la torre de campana, esta que se inclinó por un defecto del suelo, le dio popularidad y vida a Pisa. La gente va a Pisa a mirar la torre inclinada de Pisa. En cualquiera de las 3 ustedes pueden ver simetría de rotación, por ejemplo en la torre inclinada, la rotación, simetrías bilaterales, aquí se ven simetrías bilaterales de rotación y simetrías de traslación. En la torre se va trasladando el grupo hacia arriba. ¿Sí? Y quieren elipse, mire, el estadio de fútbol por allá atrás también tiene elipse, ¿no? La elipse es una de las figuras que más se usa en la naturaleza. Acuérdense que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Esta es una belleza, señores arquitectos. Esa es la Sagrada Familia de Barcelona. La Sagrada Familia fue ideada por Gaudí. Eso lleva más de 3 años construyéndose, yo no sé cuántos años. Una cualidad que tiene es que ahí no hay rectas. Si uno mira estas torres de cerquita, todas tienen curvas, pero quiero que miren esta parte inferior donde aparece una curva. Si ustedes se pararan de cabeza, dice, esa curva se parece a la cadena que una persona se pone en el cuello, ¿cierto? Donde está invertida. Invertida quiere decir que la persona estaría parada de cabeza, ¿cierto? Esta curva
que aparece ahí es la misma que se forma en los cables de energía eléctrica o de teléfono, bueno, de energía eléctrica, cuando caen, ¿cierto? Y como se parece a esas cadenas que se usan, esas se llaman catenarias. ¿Qué hizo Gaudí? Él colgaba y formaba distintas catenarias, estas catenarias, y luego, como en esa época él no podía hacer otra cosa sino eso, esas catenarias las invertía y así construyó miles de figuras interesantes en esta iglesia. Entonces, rotación, traslación, catenaria, simetría bilateral, fíjense, las dos torres de la derecha y las dos de la izquierda están en esa simetría. Bueno, y todo lo que más quieran ver allí, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta ahí tenemos, como les decía, el grupo de rotación, traslación y reflexión. Creo que van entendiendo que mirar todo esto es mucho más interesante que mirar el tablero en el salón de clase. Ok, vamos a otra parte. Grupo cristalográfico plano. ¿De dónde viene el nombre? Cuando ustedes estudiaron química, todos creo que han hecho cursos de química, saben que los cristales que aparecen en química forman 32 grupos, que se llaman los grupos cristalográficos en química. Por eso el químico utiliza muchísimo la teoría de grupos para hacer esas descripciones. Bueno, y se puede hacer bidimensionalmente. Claro, la química es tridimensional. Sí, señor, y se llaman grupos cristalográficos planos. Hay 17 clases de grupos. Cuando digo hay 17 clases, quiere decir que unos se deforman en otros y esos son semejantes o son homeomorfos, como lo quieran llamar, y otros no. Es interesante ver, antes de mostrarles las imágenes, que estos grupos cristalográficos se descubrieron que hay 17 clases hacia 1898. Y los nazaríes eran una parte de las personas que vivían al sur de España, de origen árabe, y que construyeron siglos antes que los matemáticos hablaran de grupos cristalográficos. Los nazaríes los habían construido y dibujado, como vamos a ver un poquito a continuación. Mire, esas son las 17 clases de grupos. Dice, hijo de madre, ¿de dónde salen todas esas figuras? Por lo menos aquí hay una bien sencilla que ponga ladrillos. Los arquitectos cuando ponen ladrillos, los maestros de obra ponen ladrillos, esos ladrillos forman grupos. Eso tienen su nombre, su grupo. Es cuántos grupos distintos se pueden formar poniendo ladrillos en el piso, de manera que la estructura sea consistente, o sea, arquitectónicamente sea bonita y desde el punto de vista de ingeniería no se caiga. Hay todas las cantidades que quieran. Fíjense, estas flores de lis en la parte inferior son bien bonitas. ¿De dónde salen todas esas figuras? Voy a intentar mostrarles el origen de ellas. Fíjense, aquí tengo un triángulo equilátero, divido el lado en dos partes, hago un arco de circunferencia de un lado y del otro, igual del otro lado, y me dio una hoja de una flor, ¿cierto? La parte punteada es una hoja de una flor que tiene la misma área que el triángulo original, y fue fácil de dibujar. Y claro, si yo cambio punto medio por punto tercio y hago el arco más grande, más chiquito, etcétera, etcétera, tendré miles de cosas nuevas, bastante interesantes. Claro, la simetría del triángulo bilateral se perdió, pero esta parte de la hoja que les digo tiene simetría de rotación de orden 3. Se cambió el grupo haciendo ese tipo de construcción. Este cuadrado lo dividimos en 16 partes iguales y miren lo que pasa. Divido cada cuadrado en dos partes por su diagonal
y una parte de adentro la saco. La reflejo hacia afuera por este punto. Esa es reflexión en un punto, no en una recta, ese es otro tipo de reflexión. Lo hago en cada una de las 4 esquinas y yo tengo esa figura punteada de verde que es equivalente al cuadrado, pero tiene propiedades topológicas y geométricas totalmente distintas. Ese es otro, con hexágonos, ¿cierto? Uno ve 3 hexágonos, los va superponiendo, hace el mismo tipo de movimiento. Pero quiero mirar más miren, parto de un triángulo equilátero grande, por los puntos medios lo divido en 4 triángulos más pequeños. Ahora me quedo con los 2 triángulos de la mitad, arriba y abajo aquí, en el punto medio, y el punto cuarto hago un arco de circunferencia, otro arco, este de abajo que tendría centro en el triángulo, en la mitad del triángulo inferior, lo traslado hacia arriba, este lo traslado hacia arriba, y yo tengo la flor de lis. ¿Sabemos cuál es el área de esa flor de lis? Sí, claro, porque venía de los triángulos y de esos movimientos que hice. Todos esos movimientos son traslaciones que se forman en grupo. Bueno, esta es una foto o una lámina que corresponde al Palacio de la Alhambra. Las personas que han visitado la ciudad de Granada en España conocen el Palacio de la Alhambra, donde están los grupos cristalográficos, los 17 representantes, y corresponden al arte nazarí, como les había contado. Esto está en el convento de San Francisco. Por aquí a mano aparecen unas cosas que es los nombres que esos tipos le dan a los grupos. Claro, este es más bonito, esa es geometría hiperbólica. Miren que los peces forman un triángulo. Todos esos son triángulos congruentes en geometría hiperbólica, no son congruentes en geometría euclidiana. Y en la medida que me alejo del centro hacia la frontera, van disminuyendo el tamaño desde el punto de vista euclidiano, no hiperbólico. Y al fin la frontera es una zona de convergencia. Las personas que están estudiando límites y sucesiones, ahí tienen, ¿no? Otra vez en la obra de Escher, que se llama Simetría y Peces. Y finalizamos este pedacito de la charla con esta figura bien interesante. ¿Se acuerdan que dibujé un triángulo ABC? Si ustedes miran la lengüeta de las serpientes, está una lengüeta hacia la izquierda, otra a la derecha y otra hacia abajo. Esas forman el triángulo que yo había dibujado. Claro, este está 1000 veces más bonito que lo que yo dibujé. Y hay grupos de simetría. Aquí la convergencia se da hacia el centro de la figura. Y en cada pedacito que ustedes separen pueden encontrar miles de grupos de simetría bueno, y de toda la matemática que queramos mirar, ¿cierto? Se llama así simetría y serpiente. Bueno, vamos a echarle un cuento un poquito a nuestros amigos de la economía, nuestros estudiantes de economía. Dice, en la economía un hecho trascendental es la oferta y demanda. Y los precios fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda. Si, por ejemplo, yo me voy a la plaza de Corabasto a comprar papa y pregunto cuánto vale la libra de papa, en alguno de los puntos de venta me dirán vale 500 pesos, otros 520, otros 530, otros 490, etc. Si ustedes se dan cuenta, la papa no tiene un precio único, fluctúa. Hay un precio mínimo y hay un precio máximo. Entonces, el valor de la libra de papa no es una función porque tiene varios valores. El elemento papa tiene varios valores. Esa es una relación. Claro. Si me voy a la bolsa, yo nunca iré, porque eso es lo que tienen plata, que a la bolsa de valores, todas las transacciones que se hacen en la bolsa de valores también se rigen por la oferta
y la demanda. Esa es la economía viva. Y la economía muerta, la pasiva, si la quieren llamar, es la que hay en los supermercados, donde uno le clavan los productos al precio que los tipos le dé la gana. Bueno, entonces una economía de mercado, los precios no se escriben por funciones, por lo que acabo de decirle, y sino por relaciones. Piensen que esta parte azul en la mitad de la figura es una relación, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un objeto X aquí, miro para arriba, digamos este es papa, miro para arriba y hay todo un intervalo de precios, que sería este que aparece aquí dibujado en rojo. O sea, a cada punto le corresponde un intervalo. Mínimo y máximo. ¿Cuál es el mínimo? Si yo voy a comprar, mínimo es lo que yo ofrezco. ¿Y cuál es el máximo? Lo que me pide el vendedor, ¿cierto? Ojalá fuera al revés, pero que va, ellos son vivos los vendedores. Esa es una relación, pero yo puedo mirar esta partecita roja como un subconjunto de la vertical. A la vertical la llamo Y, o sea que estoy hablando de X en partes de Y. Esa es una relación, ¿cierto? Una relación. Pero esta relación la vuelvo una función. La relación va de un conjunto X en un conjunto Y. Y la R sombrerito es la función asociada que va de X en parte de Y. Como esta función la puedo integrar y derivar. ¿Por qué estoy interesado en derivar e integrar? Porque la economía se mueve. Y si la economía se mueve, hay cambios. Y los cambios los miden las derivadas, ¿cierto? Hay infinidad de formas de derivar. En los textos de matemáticas le hablan de la derivada como si fuera una sola. Eso es lo que los tipos quieren defender. Ellos no quieren que nadie aprenda. Bueno, y como la economía también se acumula, y acumular es integrar, ¿cierto? Entonces hay que integrar, hay que derivar y hay que integrar. ¿Qué tengo que aprender a derivar? Relaciones. Integrar relaciones, no funciones. ¿Cómo se integran y se derivan? Entonces voy a echar un poquito aquí de cuento con fórmulas. Lo peor que le puede pasar a un matemático es encontrar fórmulas. Las fórmulas desvirtúan la matemática. Entonces yo parto aquí de un intervalo AB y voy a buscar la función. Esta acá quiere decir que son conjuntos compactos, conexos, de dimensión n, para la economía, ¿cierto? ¿Qué hace uno? Parte el intervalo AB en pedacitos, hace la suma de Riemann, que es la suma de Riemann son áreas de rectángulo, ¿no? AK menos 1 es la longitud del rectángulo y F de T sub K es la altura, que es una relación, ¿cierto? Se hacen esa suma, que llaman de Riemann, eso forma una red, realmente un conjunto dirigido, esa es una red que converge. En los libros de cálculo nunca le dicen cómo convergen las integrales, porque ningún libro de cálculo es bueno. De los que yo conozco, ninguno sirve para un carajo. Una vez, en una charla en Bogotá, unos chicos de una universidad le decían, pues reunamos todos esos libros de cálculo y hacemos una fogata, porque para aprender no sirve, pero para, bueno, calentarnos aunque sea, ¿cierto? Listo. Entonces una red, y si la red converge, eso se llama integral. Miremos unos ejemplos, ¿cierto? Voy a mirar aquí. Esta mancha azul es una relación. Fíjense que está limitada por una recta creciente, f de x igual a un medio de x, o sea, dependiente un medio, otra dependiente 1, el origen como un punto y una vertical que va entre f de x y g de x. Esa es una relación. ¿Cómo se integra o cómo se deriva? Bueno, vamos a mirar un poquito la integral, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de hacer allá. Bueno, esta es otra relación con otra fórmula. Y miren, la primera, cuando la integro me da esto, claro, el movimiento de la función. ¿Se acuerdan que cuando uno decía aquí, en cálculo f de x igual a un medio de x, la integral le daba, ¿cuánto? X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado
bueno, un medio de x cuadrado y la de x da x cuadrado, sobre 2, etcétera. Bueno, ustedes hacen todas estas cuentas y esa es la integral de esa relación. Y esta es la integral del otro triangulito que teníamos aquí vertical. Este triángulo vertical le pongo el nombre de la función y lo integro y me da esa la integral. Esa sí es matemática buena para economistas porque está integrando está integrando relaciones vivas, economía viva. Las derivadas tienen mucho más cuidado porque en general no sabemos restar. Derivar es restar, integrar es sumar. Bueno, y vamos a pasar a otra parte porque ya me gasté más del tiempo. Esta parte tiene que ver con cantidad de datos. Nuestros amigos, por ejemplo, de bacteriología, de política, de todas partes, utilizan datos. ¿Cómo se analizan datos? Una manera de hacerlo es usando análisis topológico de datos. Obsérvense que otra vez hay topología, PDA, se hace con paquetes de computacionales como R, MATLAB, Python, y convierte palabras en vectores. Si ustedes van a buscar algo en Google, uno escribe una palabra y el Google le sugiere cuál palabra sigue, ¿cierto? ¿Cómo carajo lo hacen? Hombre, porque convierte esas palabras a vectores, aplica álgebra lineal. En Google se manejan más o menos miles y miles de matrices, cada una con 10.000 filas y 200 columnas en promedio. Se itera el proceso por inteligencia artificial y se saca eso. Realmente dos palabras están cercanas cuando los vectores que las representan forman un ángulo chiquitico. Y se usa el producto punto, ¿se acuerdan? A punto B, norma de A por norma de B por coseno de θ. Esa es la álgebra lineal de la buena. Y estas 10.000 filas y 200 columnas no las vamos a dibujar en un tablero. ¿Sí? Mire, esta es una población de microbios. Estos son polipéptidos de la columna, ¿cierto? De la médula espinal. Y otra vez tienen toda esa figura. Esta es evaporación anomalía en la evaporación también. Fíjense que en todos los casos hay punticos. Uno podría decir, mire, todo esto lo puedo representar por eso una cantidad de puntos. Eso lo llaman una nube de puntos, o los estadísticos dicen una nube de datos, o nube de puntos. Si estamos pensando en un espacio vectorial, cada punto es el extremo de un vector. Entonces este es un conjunto de vectores, y como nuestros profesores de álgebra lineal nos enseñan cantidad de cosas sobre los vectores, ya está. Ya estamos ganando el año. ¿Y cómo se analizan? Bueno, esos datos. ¿Cómo lo analizan? Por ejemplo, la topología. Fíjense, voy a coger unos cuantos datos, 5 datos. Están unos lejos de otros. No hay manera de conectarse. O sea, le ponemos vecindades. ¿Qué es una vecindad? Es una colección de puntos alrededor del punto que yo escogí. Por ejemplo, en un barrio, yo vivo en el barrio. ¿Y qué es una vecindad? Pues los vecinos, ¿no? Las personas que son mis vecinos. De ahí viene el nombre de vecindad para la topología, de los vecinos. Claro, todavía yo no puedo conectar un punto con el otro, es decir, todavía no tengo un puente para ir de un punto al otro. ¿Qué hago? Hago crecer el radio de la circunferencia. Ya empiezan a encontrarse. ¿Cuándo se encuentran? Los uno por segmento de recta. Las personas que saben topología algebraica dicen los puntos son simplejos cero dimensionales. Los segmentos de recta son simplejos unidimensionales. Pero los que no sabemos un carajo decimos puntos y recta. ¿Cierto? Voy uniéndolo sin salirme de la figura. Ya hay conexión. Socialmente ya hay movimiento. Ahí. Pero fíjense que en este triángulo que se formó aquí queda un hueco. Y esos huecos, ¿cómo los detecto? Con topología algebraica. La teoría de la homología sirve para detectar huecos. Y si crezco más el radio,
miren que ya puedo tapar ese hueco con un triángulo, que es el simplejo bidimensional. Y así sigo pirámides, todo lo que quiera, y sigo haciendo esas cosas. Y con eso creo una filtración. Filtración es un encaje. K0 son los puntos, K1 son los segmentos, K2, toda la colección, ¿no?, de triángulos, y así sucesivamente, y formo un complejo simplicial K. A ese complejo se le calcula por unos métodos algebraicos unos grupos de homología, otra vez los grupos que quedan encajados. Y claro, se dan cuenta que cuando empecé a cambiar el radio, empiezan a morir unos huecos y a nacer otra figura. Eso lo puedo mirar aquí. Por ejemplo, aquí estoy en el caso K sub i menos 1, paso al caso K sub i, y así sigo. En la medida en que voy ascendiendo, la imagen es cada vez más chiquita hasta que se va a volver cero. Pero aquí, por ejemplo, nace este gamma que no estaba en la imagen de la anterior y sigue por fuera, y llega un momento en que muere. Entonces, en este momento en el que aparece se llama nacimiento. Y en el momento en que cae en el cero, ¿se acuerdan que el cero es el núcleo de la función?, muere. Y entonces este tiempo que está entre nacimiento y muerte nos describe, es la homología, nos describe cosas. Vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Piensen que esta curva que está aquí es un alambre, ¿sí? Un alambre. Y le voy a echar agua. Esta agua llega hasta el extremo izquierdo, sino que yo no sé dibujar bien en látex, entonces por eso no aparece. Pero fíjense que esta parte que está dentro del agua, una, y por fuera del agua, una. Si echo un poquito más de agua, aquí ya queda por dentro una y por dentro dos componentes, y el resto por fuera. Ya hay dos por dentro y el resto por fuera. Pero estas dos componentes por dentro no se conectan una con el otra, son desconexas. Sigo echando agua y miren, nacen más. Y hay por dentro del agua una, otra en la mitad y otra a la derecha, lo demás por fuera. Sigo echando agua y fíjense que esta primera componente muere, había nacido una componente conexa y murió, ya se conectó totalmente. Entonces, aquí a la derecha pongo un puntico donde nació y un puntico donde murió, y hago este segmento vertical. Lo mismo hago con el otro, y sigo y sigo. Esos segmentos verticales son barras, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo? Volviendo los grupos de homología barritas. Y eso es lo que llaman código de barra. Así se hacen los códigos de barra. Nacimiento, muerte. ¿Por qué no hay nada debajo de la diagonal? Porque sería algo que muriera antes de nacer, ¿no? No tiene sentido. Entonces todos están sobre la diagonal y igual a x. Y se le hace ahora un análisis topológico a las barras, con un poco de topología y de análisis topológico de datos, y se sacan las conclusiones. Si la barra es chiquita, dice, ese no duró mucho. Si la barra es más grande, dice, ese sí duró mucho. Entonces, si yo estoy pensando en especies vivas, animales que me ayuden, diría, ojalá viva bastante, la barra sea larga. Y si estoy pensando en virus, como el COVID, diría uno, ojalá la barra sea chiquitica y muera rápido. Pero esos son deseos, ¿no? Bueno. Entonces, en inglés, un barcode es un conjunto finito de intervalos. El extremo inferior representa nacimiento y el de arriba muerte. ¿Sí? Listo. Ahí termina esa parte de la charla. Ahora sí vamos a hacer unos comentarios finales, más en concordancia a lo que el amigo estudiante preguntaba ahora rato, ¿cierto? Algunos comentarios. Estimados jóvenes, hemos visitado en forma apresurada ciertos aspectos del mundo en que vivimos, guiados por unos pocos conceptos de las matemáticas. ¿Se acuerdan? Hay más de 6.000 y cogimos 2 o 3, ¿no? El reto es que realicen muchos más recorridos con mucho entusiasmo, valentía, pasión y ganas de aprender.
El conocimiento, si no se le pone amor, pasión, valentía, no sirve para un carajo. Creo que muchos de ustedes se sienten frustrados porque solo los ponen a repetir y recitar textos obsoletos que en la mayoría de los casos sus profesores tampoco entienden. Profesores, eso es cierto, si hay profesores escuchando, casi no entienden, repiten porque no hay más nada. ¿Para qué sirven todos esos cursos? Pues a profesores les sirven para ganarse la papa, para ganarse con qué comer, y a los estudiantes para graduarse, más nada. Por eso les insisto, busquen información actualizada y de calidad. Hay muchísima información, pero hay que buscarla de calidad. Recuerden que la divulgación matemática en español es casi inexistente y muy pobre. Cuando vayan a buscar cosas de matemáticas, busquen en inglés, o en francés, o en alemán, o en otros idiomas. En español casi no hay nada. Las revistas, inclusive colombianas de matemáticas, se escriben en inglés. ¿Por qué? Porque la comunidad en general no lee español, la comunidad matemática. Discutan sobre todo lo que aprenden, discutan todo. Así como ustedes se reúnen a discutir de fútbol, de cualquier deporte, discutan de matemáticas, discutan de poesía, discutan de todo lo que vayan aprendiendo. Discutan de arte. Casi nadie le gusta discutir de arte. Discutan mucho de esas cosas. Discutan de diseño, discutan de economía. Y ahora voy a hacer una nota con respecto a los profesores. Vamos a comparar dos situaciones relacionadas con el aprendizaje. Un instructor de natación reúne a sus aprendices alrededor de una piscina, por ejemplo, les pide que se sienten alrededor de ella y que empiecen a mover los pies en el agua. Posteriormente les indica cómo meter el cuerpo en el agua, cómo respirar y empezar a realizar ejercicios de natación. Todo el tiempo él está fuera de la piscina observando la actividad de sus discípulos y listo para auxiliarlos en caso necesario. Observen que el instructor casi nunca se mete al agua, él está pendiente. ¿Qué haría un profesor de matemática en esa situación? Se metería a la mitad de la piscina, ¿cierto? Que es allá enfrente en el salón de clase, a demostrarle a los estudiantes que él sabe nadar. Yo sí sé. ¿Sí? Los estudiantes ni siquiera se mojarían, ¿cierto? De matemáticas, por supuesto, no se mojan. No los dejan participar. Qué vergüenza, ¿cierto? Imperdonable, ¿verdad? Profes, es imperdonable lo que ustedes están haciendo. Imperdonable. Una labor interesante del profesor es guiar a los estudiantes para que descubran el conocimiento. Es decir, debe enseñar. Enseñar en el sentido de su tercera acepción del idioma, ¿cierto? Indicar, dar señas de algo. Enseñar es guiar, mostrar camino, mostrar por dónde transitar. En Colombia, la mayoría de los profesores usan la primera acepción de enseñar, que es instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Los profesores que se la pasan recitando libros son amaestradores, no enseñan un carajo. Recuerden que aproximadamente el 96% de los colombianos no entienden lo que leen. Allí están incluidos los profesores. Entonces ahí están unas cosas para los chicos, otras para los profesores y otras para todos, ¿no? Pero los profesores yo también me incluyo, claro. Bueno, orienten a sus estudiantes para que busquen información actualizada y de calidad. Esa es la labor. Una invitación final. Convoquemos a todas las personas para que encuentren la felicidad disfrutando del maravilloso mundo del conocimiento. Gracias por su atención. Bueno, profesor, muchísimas gracias por esta conferencia. Espero que los que sigan despiertos hayan entendido algo, ¿no? Claro. Sí, señora. Quisiera leerle, profesor Joaquín, algunas preguntas, pues como para darle un poquito de
dinámica a las preguntas que nos lanzaron algunos estudiantes. Sí. Entonces, para que no nos queden como... bueno, María Fernanda nos da muchas gracias por la conferencia. Dice que la matemática se aplica en todo. Esta charla complementó los la matemática no se aplica, perdóname. La matemática convive con todo. No hay matemática aplicada, hay matemática. Y no hay matemática pura, porque si hubiera matemática pura, debiera haber matemática impura, ¿cierto? Y de esa nadie habla, es pura carreta. Sí, pero sigue. Aquí. Muy bien. María Fernanda también nos dice, es que nosotros estamos trabajando con los chicos de bacteriología un proyecto que se llama regularidades y patrones. Sí. Nosotros involucramos mucho ese arte, esa belleza que hay dentro de, por ejemplo, en este caso, de las figuras precolombinas. Sí. Entonces los chicos, ellos buscan regularidades, patrones al interior de esas figuras. Eso les ha llamado mucho la atención y María Fernanda nos dice que tiene esa pregunta, si las regularidades se pueden considerar como estándares para identificar un conjunto. Sí, claro. Prohibido usar las regularidades para hacer identificación de conjuntos. Y todo lo que no esté prohibido se puede hacer. De hecho, eso se puede hacer. Hay que meterle duro el hombro para lograr encontrar esas regularidades, pero simplemente hacerlo. Por eso les digo, atreverse a hacerlo. Y a los chicos, si los profesores se oponen a que ustedes busquen esas regularidades, no le paren bola a esos profesores que no sirven para nada. Sigue. Bueno, Stephanie también nos dice que hay un mundo maravilloso dentro de las matemáticas y lo que lo observamos dentro, pues en este caso es la naturaleza. Sí. En mi carrera veo la importancia de la misma en todas las estructuras y simetrías de la célula, dice ella. Sí. Ella dice, quisiera saber cómo podemos unir la naturaleza y la